Hola a todos y bienvenidos de nuevo a Tiny Cosmetics. Me llamo Damaris Pla, soy farmacéutica y bienvenidos a este reto en el que estamos analizando toda la cosmética facial que podemos encontrar en Mercadona. Como ya sabéis, ya hemos analizado todos los limpiadores, también todos los tónicos y estamos empezando con los análisis de todos los serums que podemos encontrar en este supermercado. Como ya sabéis, la finalidad de este reto es que al final sepamos qué producto escoger y que acertemos con nuestra decisión. Así que, como os comenté en el vídeo de introducción, vamos a ir viendo poco a poco los análisis de todos los serums que vamos encontrando, empezando por el Serum Hidrata que podemos encontrar en Mercadona, que viene resaltado en su etiquetado que contiene ácido hialurónico y ceramidas. Vamos a ver en primer lugar qué es un serum de forma general para que tengamos un poco este concepto y posteriormente vamos a profundizar en el análisis de los ingredientes y de todo lo que puede hacer este serum por nuestra piel, porque ya os adelanto que el ácido hialurónico y las ceramidas no son los únicos activos que contiene, y es que nos va a sorprender mucho que en la fórmula vamos a encontrar muchos activos orientados a arrugas y a firmeza en nuestra piel. Así que si quieres conocer todo esto sobre este primer serum que vamos a analizar en esta saga de Mercadona, quédate conmigo para descubrirlo, que empezamos. Bien, lo primero de todo sería hablar de forma muy general y muy rápida de qué es un serum. Un serum es un cosmético que tiene una textura ligera, que viene cargada de activos en buenas concentraciones y fundamentalmente que tiene un objetivo. Y el objetivo es tratar necesidades de nuestra piel. Aquí ya vamos a un cosmético que tiene un poquito más de lo que hemos visto anteriormente, y es que nos va a ayudar a mejorar diferentes inquietudes y necesidades que podamos tener con respecto a nuestro rostro. Y teniendo un poco en mente e interiorizado el concepto de serum y este objetivo tan claro, vamos a empezar a hablar de este que podemos encontrar en Mercadona, su Serum Hidrata con ácido hialurónico y ceramidas. Lo primero que nos vamos a encontrar cuando vemos este serum es que nos dice que es un serum hidratante pero que tiene efecto antienvejecimiento. Nos dice que nos va a ayudar a estimular la síntesis de colágeno y que nos va a ayudar a mejorar la textura de nuestra piel. Nos indica también en su etiquetado que este producto sería apto para todo tipo de pieles, y cuando vayamos al listado de ingredientes profundizaremos un poco sobre esto, porque realmente hay varios activos que puede que en pieles más sensibles o reactivas pudiera tener algo de irritación. Y es que es justo en el siguiente apartado, en el apartado de principios activos, donde ya tenemos la pista de lo que vamos a encontrar en este producto. Y es que aunque sea el Serum Hidrata y en su etiquetado venga destacado ácido hialurónico y ceramidas, cuando vamos a esta parte de principios activos nos destaca algo más. Y es que no solamente contiene ácido hialurónico de distintos pesos moleculares, ceramidas y también contiene ácidos grasos, sino que encontramos la clave, y es que encontramos retinoides. Cuando vayamos ahora al listado de ingredientes os voy a comentar en qué lugares encontramos estos retinoides y todo lo que pueden hacer por nuestra piel, y cómo esta combinación de esta hidratación junto con estos retinoides hace que este serum sea justamente esto, un hidratante pero también con efecto antienvejecimiento. Por último nos habla del modo de uso y nos dice que tendríamos que coger la pipeta, aplicar el producto por nuestro rostro, por supuesto siempre teniendo en cuenta que el serum tenemos que aplicarlo tras nuestra limpieza. Nuestro tónico es cuando aplicaríamos nuestro serum, pero nos indica que podemos utilizarlo en nuestra rutina de día y en nuestra rutina de noche. Así que ahora, cuando veamos los retinoides que contiene, valoraremos un poco, según en el lugar en el que los encontramos en el listado de ingredientes, si podríamos tener tanto algún tipo de irritación en pieles más sensibles como si sería recomendable utilizarlo en nuestra rutina de día. Y bien, vamos a pasar a conocer el listado de ingredientes. Tiene 41 ingredientes en total y por supuesto no voy a hablar de los 41 de ellos, porque si no esto se haría eterno, así que únicamente me voy a centrar en aquellos ingredientes que tienen las propiedades más interesantes, las propiedades también que encontrábamos en el etiquetado, y por supuesto comentar algunos activos que sé que os puede generar algo de inquietud. Por supuesto, saber si contiene algún perfumante, si contiene algún activo que pueda causar algún tipo de irritación, si contiene siliconas, etc. Empezamos directamente en el número 9 hablando de activos que tienen propiedades un poco más interesantes, y es que aquí encontramos un activo que forma parte de las membranas celulares que nos ayuda a reparar nuestra piel. A continuación, en el número 10 ya encontraríamos la sal del ácido hialurónico, que ya sabemos que nos ayuda a mantener nuestra piel hidratada.
pero gracias a aportar esta hidratación, estas pequeñas líneas de expresión y arruguitas podemos tener este efecto rellenador de ellas y sentir que mejoran su aspecto. En los números 11, 12 y 28 es donde encontramos el retinol y dos derivados del retinol que ya sabemos que fundamentalmente nos ayudan con esta acción anti-envejecimiento en nuestra piel. Y es a partir del número 13 donde encontramos estas ceramidas y también otros activos que nos ayudan fundamentalmente a reforzar la barrera cutánea, a reparar nuestra piel y también a mantenerla hidratada. Pues bien, a nivel de activos esto es lo que podríamos destacar en su fórmula. Ya hemos visto que encontramos retinol y derivados, tenemos esta acción anti-envejecimiento con estos activos, encontramos el ácido hialurónico que como ya sabemos nos va a ayudar con esta acción humectante, hidratante, mejorando también así estas pequeñas líneas de expresión y arrugas no profundas. También tenemos estas ceramidas que nos van a ayudar a reforzar la barrera cutánea. También tenemos otros activos que además de reforzar la barrera cutánea nos ayudan a reparar y tener efecto calmante. Y por supuesto a lo largo de la fórmula también encontramos antioxidantes. Es muy importante que tengamos estos activos con acción calmante porque estamos viendo que tenemos retinol y derivados que en pieles más sensibles pueden provocar irritación. Eso sí, no tendríamos que preocuparnos porque realmente no están muy al principio y aunque desconocemos la concentración, dudo que se encuentren en concentraciones muy altas como para poder provocar así algún tipo de irritación en pieles más sensibles. Por otro lado, en cuanto a ingredientes que os suelen preocupar y que algunas personas queréis evitar en vuestros cosméticos, sí que tengo que decir que en este caso encontramos dos siliconas, también encontramos alcohol y también encontramos perfumantes. En cuanto al alcohol lo encontramos ya en el número 19 de la fórmula y muy por encima tenemos muchísimos activos hidratantes, tenemos también todas estas ceramidas, así que en cuanto a sentir que este alcohol pudiera resecar nuestra piel o pudiera provocar algún tipo de irritación, sí que tengo que deciros que me parecería muy poco probable porque tenemos muy por encima activos muy hidratantes, muy humectantes que refuerzan la barrera cutánea, así que en este caso sí que diría que no tendríais que tener ningún tipo de preocupación. Añadido a esto también encontramos varios perfumantes en su fórmula. Es verdad que se encuentran todavía más al final del listado de ingredientes, por lo tanto están en una concentración muy bajita, pero las personas que tengáis especial sensibilidad a algunos perfumantes, mirad bien el listado de ingredientes para que veáis cuáles son y si os provoca algún tipo de irritación poder evitarlos en vuestra rutina y en vuestros cosméticos. Dicho esto, están en concentraciones muy bajitas, están ya de cara al final y como he comentado, tenemos activos muy por encima con acciones calmantes, hidratantes que refuerzan la barrera cutánea, así que sería muy complicado que nos diera algún tipo de irritación en nuestra piel. Y bien, y ahora que ya hemos podido conocer todo lo que puede ofrecernos este serum, vamos a conocer el precio y hacer un poco esta valoración de la relación calidad-precio y por supuesto hablar de a qué tipo de pieles estaría orientado este producto, cuándo utilizarlo y cómo podemos sacarle el máximo partido según las necesidades que tengamos. Y es que el precio de este serum es 5,50 € por 30 mililitros de capacidad. ¿Qué podemos decir? ¿Realmente valdría la pena? ¿A qué tipo de piel está destinado este producto? Para poder valorar si vale la pena, me encantaría poder conocer la concentración de los activos. Y es que, como ya sabemos, la concentración de los activos es fundamental a la hora de evaluar el beneficio que va a tener este producto en nuestra piel. Así que sería ideal que conociéramos justamente las concentraciones, especialmente de estos activos más interesantes. Así que, teniendo en cuenta que no lo sabemos, voy a basarme únicamente en lo que hemos visto en el listado de ingredientes para valorar si valdría la pena y también la orientación para el tipo de piel. La verdad es que teniendo en cuenta únicamente la fórmula y viendo que tenemos activos con acción anti-envejecimiento, activos que refuerzan la barrera cutánea, activos calmantes, humectantes, antioxidantes, me parece una fórmula muy completa y por el precio me parece una fórmula que vale mucho la pena. Es muy económica y podemos tener unos activos con unos beneficios y unas propiedades que me parece que merecen muchísimo la pena y que son muy buenos. La duda que nos puede surgir es hacia qué tipo de piel está orientado, porque en un primer lugar vemos que pone serum hidrata y dice ácido hialurónico y ceramidas. Y podemos pensar que está más orientado para aquellas pieles secas que busquen una hidratación, pero ya hemos visto que va un poco más allá. Y es que aparte de proporcionarnos hidratación, reparación, reforzar la barrera cutánea, también tenemos esta parte anti-envejecimiento. Así que para todas aquellas personas que queráis, además de hidratar vuestra piel, tener en cuenta esta mejoría de
pequeñas arrugas, líneas de expresión, incluso manchas e incluso poder aportar un poco de firmeza en nuestra piel, teniendo en cuenta que tenemos activos que nos ayudan a mejorar la síntesis de colágeno y elastina, es cierto que se podría adaptar muy bien a este tipo de piel que busque todo esto. La duda nos puede surgir con respecto a aquellas pieles más sensibles. ¿Podrían utilizar también este producto? Pues aquí lo importante y lo que tendríamos que tener en cuenta es la concentración de los activos, ya que ya sabemos que el retinol y sus derivados pueden provocar irritación en aquellas pieles más sensibles, pero como desconocemos completamente estas concentraciones, sí que tengo que decir que para las personas que tengáis las pieles algo más sensibles, que queráis probar este producto, hagáis primero siempre una prueba de tolerancia en una zona muy pequeñita, únicamente muy poco producto, para ver cómo se comporta vuestra piel y ver cómo reacciona vuestra piel frente a este producto, y así podáis saber si podéis utilizarlo o no. Por tanto, y en conclusión, sí que tengo que decir que me gusta mucho la fórmula, es una fórmula muy completa, tiene una combinación de activos muy interesante. Lo único que sí que me gustaría que en el propio etiquetado, en lugar de llamarlo, por ejemplo, únicamente Serum Hidrata, que lo llamaran, por ejemplo, Serum Hidrata más Anti-Age, por ejemplo, para que sepamos que tiene también este plus, para que no haya confusión por parte del consumidor que piense que únicamente va a ser un serum hidratante. Así potenciamos mucho más el producto, haciéndose alusión a las propiedades extra que tiene, no nos quedamos únicamente en la parte de hidratación. Así que en cuanto a este producto y a este serum me parece muy interesante, y sí que tengo que decir que a medida que vayamos viendo el resto de serums de Mercadona, vamos a ir viendo que muchos de ellos contienen también retinol y derivados, y nos va a empezar a surgir un poco la duda de cuál utilizar según nuestra piel y según nuestras necesidades, y por eso haré al final justamente esta comparativa de todos ellos para que sepamos cuál escoger y que acertemos con nuestra decisión. Espero, como siempre, que os haya parecido muy interesante y muy curioso. Por favor, dejadme en comentarios si ya conocíais este serum que podemos encontrar en Mercadona, y si lo habéis probado, qué tal os ha funcionado. ¿Habéis notado esta hidratación en profundidad de vuestra piel? Y por otro lado, ¿habéis notado algún tipo de irritación? ¿Sabíais que contenía retinol y derivados en su fórmula? Dejádmelo todo aquí en comentarios, y dejadme también en comentarios si os está gustando toda esta saga de poder conocer toda la cosmética facial que podemos encontrar en Mercadona. A mí me parece algo muy útil, y es que cada vez vemos más productos en supermercados, también en establecimientos como Druni, Primor, y me parece primordial saber cuál elegir según nuestras necesidades y nuestro tipo de piel, porque muchas veces compramos un producto y sentimos que es un producto malo, y muchas veces es porque no hemos elegido el producto que se adapta bien a nuestras necesidades. Así que espero que con todo esto aprendamos muchísimo juntos, y aprendamos también a saber cuál elegir según nuestras necesidades, nuestro tipo de piel, y también que podamos tener cosmética económica, que podamos obtener beneficios y que sintamos así los resultados. Para terminar, solamente me queda daros las gracias de todo corazón a todas las personas que estáis ahí apoyándome, dejándome comentarios increíbles, diciéndome palabras bonitas. Os lo agradezco de todo corazón, sois increíbles, me dais toda la energía, todas las ganas para seguir analizando muchos más productos, que sigamos aprendiendo juntos. La verdad es que me dais la vida. Muchísimas gracias, de verdad, de todo corazón. Y nos vemos pasado mañana analizando el siguiente serum que podemos encontrar en Mercadona. ¡Hasta pronto!